Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Amigos, nuevamente bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. Espero que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren, que su amor, que su gracia y su providencia pueda cubrirlos con su protección y su cuidado en el tiempo que estamos viviendo. Sabemos de que estamos en un momento difícil, pero en la palabra de Dios encontramos siempre algo que nos fortalezca, que nos anime y que nos dé esa certeza de que podemos vivir seguros en Cristo. El tema de hoy es acerca de los apóstoles y la Biblia. Y vamos a ver cómo los apóstoles, al igual que Jesucristo, defendieron la autenticidad y la autoridad del Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Al igual que Jesús, ellos citaron libremente de los escritores del Antiguo Testamento e hicieron numerosas referencias a las historias que se encuentran allí. También usaron las profecías del Antiguo Testamento para mostrar y corroborar lo que Cristo vino a hacer por nosotros, además de enseñar a otros lo que vendría en el futuro. En la lección de hoy vamos a examinar más profundamente el impacto que la fe que tuvieron ellos en las Escrituras tuvo en sus vidas. Por eso, hagamos una oración para comenzar. Amante Padre Celestial, te agradecemos en esta ocasión que nos permites venir a ti nuevamente en oración y pedimos, Señor, de que el Espíritu Santo nos pueda guiar en la verdad, que tu palabra pueda salir a la luz, ser vida en nosotros y transformarnos por medio de tu gracia a la imagen de Cristo. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar leyendo en esta mañana algunos pasajes que nos van a mostrar cómo los apóstoles tenían confianza en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Y por supuesto, al tener esa confianza en la palabra de Dios, tenían una fe viva, fortalecida y segura en Jesucristo. Porque la palabra de Dios nos lleva a desarrollar esa fe, esa confianza en el Señor. Así que comencemos en el libro de Hechos, el capítulo 1, versículos 15 al 26. Notemos allí una interesante historia de lo que sucedió después de que Cristo ascendió al cielo. Leemos. En esos días Pedro se levantó entre los hermanos, unos 120, y dijo: Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura en la que el Espíritu Santo había predicho por boca de David acerca de Judas, que guió a los que prendieron a Jesús, y Judas era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio. Este adquirió un campo con el salario de su iniquidad. Luego cayó de cabeza, se quebró por el medio y se derramaron todas sus entrañas. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de manera que ese campo se llama, en su propia lengua, Aceldama, que significa campo de sangre. Porque está escrito en el libro de Salmos: quede su casa desierta y no haya quien habite en ella, y otro tome su cargo. Es necesario, pues, que de los hombres que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús anduvo entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado al cielo, uno de ellos sea testigo con nosotros de su resurrección. Y propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, de sobrenombre Justo, y a Matías. Y oraron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra cuál eliges de estos dos, para que tome el cargo de este ministerio y apostolado, del que cayó Judas por transgresión, para irse a su lugar. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. En este pasaje muy interesante de la Escritura, notamos que Pedro se levantó allí en la reunión de los 120 para compartir con ellos lo que él había visto en la profecía bíblica. Él, me imagino, sabía mucho de la profecía de Dios y había estudiado la Escritura en el tiempo que estaba con Cristo. Quizás en los últimos momentos, en sus últimos días que estuvieron junto con Él, empezaron ellos a buscar más de la Escritura y encontrar cómo la Escritura hablaba de Cristo y cómo se cumplió cabalmente la profecía del Mesías. Por esta razón, Pedro se levanta y dice, de acuerdo a lo que David dijo. Esto quiere decir de que él había leído en los Salmos, específicamente en el capítulo 41, versículo 9, lo que habla David acerca de quién sería Judas. Dice allí: hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, alzó contra mí su talón. Aquí vemos cómo Pedro usa la profecía de este salmo para mostrar el cumplimiento de la Escritura en la vida de Judas. Como Judas cumplió este pasaje donde él se levanta contra su amigo, contra quien había compartido el pan.
Justamente fue en la última cena donde Cristo anunció que Él era el traidor al darle el pan mojado. Pero también Pedro seguramente leyó Salmo 55, versículos 12 al 14, donde nos habla la experiencia que tuvo Cristo con Judas y cómo esto fue una traición de alguien íntimo. Dice allí: «Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Mas tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos mientras íbamos con la multitud a la casa de Dios». Es así como la palabra de Dios revela la relación que había entre Cristo y Judas. Era un amigo para Cristo. Cristo era un amigo con Judas. Y Cristo había confiado en él. De hecho, él llevaba la bolsa. Cristo siempre vio a Judas como un amigo. Siempre lo trató como alguien especial, como alguien íntimo. Por eso el dolor de Cristo, el sufrimiento de Cristo de ver a alguien que había amado, entregarlo por 30 monedas de plata. Y esto también nos muestra cuánto los discípulos tuvieron que aceptar y aprender de lo que habían estado ciegos a ver en la palabra de Dios. Si ellos hubiesen confiado más en la palabra de Dios y no en sus sentimientos, ellos hubiesen visto el trama de Judas. Pero su ceguera espiritual, por su afán temporal, había cerrado su mente al concepto de que alguien de ellos sería un traidor. Sin embargo, Pedro había aprendido la lección y Pedro ahora estaba más aferrado a la palabra escrita, a la Sagrada Escritura, que lo que él sentía o percibía con sus ojos. Por esta razón, él hace hincapié a que debían ellos elegir a alguien, ya no en base a lo que ellos consideraban, sino que pedir a Dios que los dirija y que sea el Señor que decida cuál de los dos debía ser el 12º discípulo. Así nuevamente Pedro cita la palabra de Dios, el Salmo 109, versículo 8, donde dice: «Tome otro su cargo». Por esta razón, ellos piden al Señor y el resultado fue la elección de Matías como el 12º discípulo. Esto fue algo que ellos querían hacer conforme a la palabra de Dios, y dentro de lo que ellos entendían, hicieron conforme la palabra de Dios les indicaba. En ese sentido, vemos entonces qué hermosa experiencia cómo los apóstoles, desde el inicio de su ministerio, trataron de mantenerse fieles y usar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, como la fórmula de regir sus decisiones y cómo poder avanzar en la obra y el ministerio que Cristo les había dejado. Ahora avancemos al capítulo 4 de Hechos, versículos 13, 19 y 20, y notemos allí la experiencia de estos hombres, de estos 12 discípulos, cómo fueron transformados por Cristo y por la palabra de Dios, lo que esto hizo en ellos. Dice allí: «Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y reconocieron que esos hombres habían estado con Jesús. Entonces Pedro y Juan respondieron: Juzgad si es justo ante Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Vemos en estos dos pasajes del capítulo 4 cómo estos apóstoles, como Pedro y Juan, se llenaron de valor, de valentía, y de la manera como hablaban, demostraban que habían estado con Cristo, que habían estado junto a la palabra viva. Cuando ellos predicaban, cuando exhortaban, no eran hombres del vulgo ya, no eran hombres sin letras. Estaban delante de hombres que tienen el poder de Dios, la autoridad de Dios, porque su palabra era en ellos una fuente viva. Y esto les hace a ellos tener valentía, tener valor para decirles que no iban a dejar de obedecer a Dios por servir a los hombres. Al contrario, ellos no podían dejar de predicar y hablar lo que habían visto y oído. Esto hace que la palabra en ellos, el poder de Cristo, el poder de la Escritura, transformó sus vidas y los hizo hombres poderosos delante de Dios. Recordemos que ante la palabra de Dios no hay nadie que pueda oponerse, ni aun Satanás mismo puede estar delante de aquel que tiene la palabra de Dios en su vida. Como nos dice 1 Corintios 1:27, antes lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así es como Cristo usó a lo débil, a estos hombres
iletrados, hombres del vulgo, hombres sin una preparación académica, sin un conocimiento extenso de las letras de la ciencia. Pero estos hombres inexpertos, hombres necios en el mundo, fueron elevados a entender la verdadera sabiduría, a mostrar que lo débil del mundo puede avergonzar a lo fuerte en el mundo. Ahora volvamos a Hechos capítulo 6 y notemos lo que los apóstoles hicieron después de fundar la Iglesia de Cristo. Dice allí: en esos días, como crecía el número de los discípulos, los creyentes griegos se quejaron contra los hebreos de que sus viudas eran descuidadas en la asistencia diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es bueno que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, elegid entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Notamos en este pasaje cómo los discípulos, al crecer la iglesia, al tener más personas que se congregaban y se añadían a la iglesia, tenían un pequeño problema. El problema era que no se daban abasto a suplir todas las necesidades de las personas, especialmente las de servicio en las mesas. Por esta razón los apóstoles sabiamente decidieron elegir a 7 diáconos, varones sabios, llenos del Espíritu Santo, para dirigir este importante aspecto de la iglesia, para que ellos, los apóstoles, pudiesen priorizar eficazmente su tiempo y sus actividades en la palabra de Dios y el ministerio de llevar el Evangelio al mundo. Es así como estos discípulos, a través del conocimiento de la palabra de Dios y del llamado a predicar esta palabra, pudieron organizar esta iglesia que llegó a ser la iglesia más importante, más grande de toda la historia. Por su testimonio, por la fidelidad de ellos a la palabra de Dios, por también escribir el Evangelio de Cristo, que también a nosotros nos es importante hoy, y fue la forma como nosotros entendemos y conocemos el testimonio de ellos. Podemos ver cómo Dios usó a estos hombres para poder ampliar su palabra y darnos la palabra viva, el Antiguo y Nuevo Testamento, como las evidencias, como los testigos de Dios, como la manera que nosotros podemos entender y comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. No nos olvidemos que estos hombres, estos apóstoles, amaron la palabra de Dios, amaron a Cristo, amaron las enseñanzas de Cristo, amaban la Sagrada Escritura. Por esta razón, ellos fueron perseguidos, experimentaron vituperios, experimentaron adversidad, fueron llevados al martirio y casi todos murieron de una manera terrible simplemente por ser fieles al Señor y amar la palabra de Dios. De hecho, en Apocalipsis 1:9, noten ustedes lo que nos dice el apóstol Juan. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Es así como vemos que los apóstoles sufrieron adversidades, sufrieron persecución, sufrieron penurias, sufrieron la muerte por la palabra de Dios. Y esta palabra que a nosotros nos ha llegado de una manera fácil, gratuita, sin ningún costo personal a nosotros, esta palabra de Dios debe ser por nosotros realmente atesorada, valorada y experimentada. Amamos a Cristo, busquemos su palabra. Amamos la salvación, busquemos lo que la palabra de Dios quiere hacer en nuestras vidas, cómo quiere transformarnos, cambiarnos, moldearnos a una imagen, a una semejanza tal cual de Cristo. Si Cristo y su palabra pudieron en estos hombres toscos, sin letras, sin educación, sin ciencia, sin conocimiento, transformarlos a la imagen de Cristo porque vivieron la palabra de Dios, ¿por qué hoy la palabra de Dios no podrá hacer esto en nosotros? Porque si la palabra de Dios fue real para ellos y lo hizo en ellos, en nosotros también lo puede hacer. Que Dios te guarde y te bendiga ricamente en este hermoso día y espero verte mañana aquí en Profundizar para continuar siendo más de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788.
Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.